vos sabés que como en la Argentina no tenemos temas para pelearnos y debatir, este, entre los muchos que tenemos, por estas horas está el famoso tema del diferencial arancelario que castiga un poquito menos a la industria de soja respecto a lo que castiga a los productores. Y esto está generando mucha discusión porque el gobierno actual pretende igualar, pero no igualar hacia abajo, sino igualar hacia arriba. Pero en este caso mal igualando hacia arriba porque pretende aumentar los derechos de exportación del aceite y la harina de soja de 31 a 33%. Y la discusión está de quién es la plata que el gobierno se está apropiando, que seguramente es de los productores, pero bueno. Después está si esta plata hoy se la queda la cadena o básicamente la industria o se la quedan el gobierno, ¿no? Y esa es la discusión. Y te insisto, una de las tantas que tenemos. Yo tengo mi posición tomada hace muchísimo tiempo y la defiendo, y siempre debatimos estos temas. Y los otros días lo debatía con Ivo, a quien vos ya conoces bastante también, Ivo Sarjanovic, e Ivo tuvo la deferencia de explicarme su posición y la compartimos, la debatimos, y entonces me pareció interesante y a Ivo también hacer este debate público y también lo convocamos a Daniel Lema, que está más cerca a lo que yo pienso, o yo estoy más cerca de lo que piensa Daniel, de lo que piensa Ivo, pero bueno, me parece que Ivo tiene mucho para aportar también desde una visión de otro aspecto del negocio. Yo lo que creo es que los derechos, y esto creo que lo compartimos todos, los derechos de exportación no deben existir, son un muy mal impuesto, eso está claro. Que castigan básicamente a la producción y sobre todo si vos necesitas un país que sea productor y exportador, lo peor que puedes hacer es ponerle un impuesto como son los derechos de exportación. Pero mientras existan, deben ser neutrales y no deben transferir recursos de un sector de la cadena hacia otro. Si hay una actividad que supone que necesita algún tipo de beneficio, algún tipo de subsidio, bueno, tendrá que ser las rentas generales del gobierno quien decidan darle ese subsidio, si es que lo necesitan efectivamente, en la magnitud que realmente lo necesiten, y no tienen que ser una transferencia de recursos entre la cadena, ¿no? Pero bueno, lo que yo digo siempre está dicho. Hace poquito hice un pequeño informecito con datos muy sencillos, que toda la gente de agroeducación ya la tienen, está en la web también, en la web del canal, o yo se los mandé a todos. Así que vamos a escuchar, si querés, Antonio, y te invito a compartirlo, la opinión de Ivo. Y vamos a ir, si querés, y también te invito a que participes, intercambiando ideas con la posición que nos va a contar Ivo, y después también vamos a escuchar a Daniel. Ivo, ¿estás Bueno, ahí? por fin, como lo presentaste, yo no he escuchado todavía la opinión de Ivo, pero así como lo pones en los contrastes, me parece que me va a gustar la opinión de Ivo más de la que te he escuchado a ti, pero bueno, lo escuchamos con mucho gusto. No, no, pero bueno, vos sabés que la mía es tradicionalmente una posición pro defensa de los productores. Ah, lo entiendo, lo entiendo, lo Pro entiendo, pero defensa de los productores. Hay que tener en cuenta eso. Dale, dale, Ivo. A ver, desmuteate porque estás muteado. ¿Ves? Esto es para que veas que acá te tratamos con censura también. Cuidado con lo que decís, Ivo. No, bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la posibilidad, porque se interesen por mi postura. La postura que yo voy a dar también es en defensa de los productores, porque yo no vengo acá a defender, digamos, a ningún sector. Yo soy independiente. Las conclusiones a las que llegué son fruto de mi reflexión académica, combinado con 30 años de experiencia en el negocio. O sea, que a mí no me interesa realmente defender a nadie en particular, sino que trato de expresar una opinión alternativa en un tema que se maneja siempre de forma muy pasional. Lo que me gusta de esta posibilidad es la posibilidad de discutir las cosas con vos y con Daniel en términos que espero que contribuyan para una mejor comprensión del problema, y bueno, después cada uno sacará sus propias conclusiones. Ahí está Daniel Eh, escuchándonos también, ¿eh? Daniel, buen día. bueno, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, va? buenos días, Mm, Carlos, Ivo, un gusto Bueno, saludarlos, Antonio, un placer. aclaro que con Daniel creo que debe ser este quizá el único tema en el que disentimos, porque en el 99% de las cosas que conversamos siempre estamos de acuerdo. Así Sí, de que, hecho nos conocimos debatiendo sobre este tema, Ivo. sí señor, después de Así leer es, tus artículos te llamé y te dije por qué veía las cosas un poco diferentes. Pero bueno, vamos a exactamente. seguir. Igual yo fui refinando un poco mi posición, creo que no pienso exactamente lo mismo que hablamos esa vez, o sea que... Es cierto, a ver, en base a lo que hablamos, yo entiendo que la tuya no es una posición estricta, no es una posición inamovible, tiene sus Sí, potencialidades, sus matices, sí. sus condicionantes. Eh, sí, a mí, digamos, antes de arrancar con una presentación cortita que preparé, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primero, creo que la palabra diferencial oscurece más de lo que aclara.
O sea, no creo que sea útil, digamos, hablar de diferencial. También creo que hay que evitar un poco el abuso del concepto de valor agregado, porque detrás del concepto de valor agregado, lamentablemente, muchas veces hay muchas demandas de transferencias intrasectoriales que son ineficientes, o sea que hay que tener mucho cuidado porque ese es un concepto, digamos, pícaro, pongámoslo de alguna forma. Em, Creo que cualquier discusión acerca de, digamos, los impuestos no tiene que promover a la creación de un margen artificial para la industria. Lo que yo defiendo es que no hay que quitarle un margen genuino, pero no creo que haya que crear un margen artificial. O sea, en un contexto donde no hubiera un margen de molienda, yo creo que no tiene que haber un esquema impositivo que haga viable la industrialización innecesaria de un producto. Ahora, si existe un margen, creo que la política positiva no tiene que erosionar ese margen artificialmente. Entonces, en determinada forma me gustaría decir que mi postura aboga a que no haya una industrialización artificial, pero que tampoco haya una desindustrialización artificial, que yo creo que es básicamente el riesgo que se corre con este esquema impositivo. ¿Y por qué defiendo que esto es un problema? Porque yo creo que la desaparición eventual de la industria, que no creo que vaya a pasar, pero si lo ponemos como un caso extremo, va a debilitar las finanzas del productor. No lo va a fortalecer, sino que lo va a debilitar. Entonces, dada la importancia que tiene la soja, digamos, y la exportación de todo el complejo para la República Argentina, y dado que la piedra basal de todo esto es el productor, me preocupa seguir una política que eventualmente lo vaya a debilitar. Ahora Eh, estamos de acuerdo en que la idea no es que desaparezca la industria, todo lo contrario. Yo coincido con vos en que la industria es necesaria para favorecer precisamente la competencia y para claro, que el producto lo que pasa es que tenga demanda ahora, todo el año. digamos, la industria enfrenta dos tipos de problemas. Enfrenta un problema a nivel internacional, que podemos discutirlo en detalle más tarde, donde la industria argentina, por distintas circunstancias, está muy vulnerable, y se suma a este impacto a nivel local, y es como una ola Nelson, digamos. O sea, tiene un problema a nivel internacional del cual el gobierno argentino no es responsable directamente, quizás sea responsable por omisión, por ser un mal negociador, ¿ok? En algunas políticas, y después tiene el problema de toda la macro que se transmite tanto al productor local como al industrial local y donde todos pierden. Eh, el tema está también, muchas veces hay un montón de discusiones que yo veo, digamos, entre productores y exportadores, y yo estoy convencido que si el gobierno no se metiera en este negocio, existiría, en el mejor de los casos, un 10% de esos problemas. Esos problemas generalmente se arman porque el gobierno se mete y salpica y después, bueno, todos se terminan peleando para ver cómo se solucionan esas cosas. Hay un economista austríaco, que es la escuela que le gusta mucho a Milei, que se llama Ludwig von Mises, que tiene una frase que para mí se aplica muy bien a lo que pasa en la Argentina, y él dice que el intervencionismo conduce a más intervencionismo. Entonces, cuando uno empieza a meter algunas políticas con algunas intenciones, se da cuenta que esas políticas generan consecuencias no intencionadas que después hay que seguir retocando y de esa forma termina como casi interviniendo en todo el sector porque no hay forma de desarmarlo. Bueno, habiendo hechas estas aclaraciones, digamos, iniciales que creo que sirven para matizar un poco mi postura, me gustaría tratar de explicar si tiene sentido o no que exista este famoso diferencial, que más que diferencial yo lo veo como un impuesto adicional que paga la industria versus la exportación. La próxima, por favor. La próxima La próxima transparencia. transparencia necesito. Acá solamente para hacer un repaso de los niveles que tuvo este diferencial arancelario históricamente, se arrancó en los 80 con una idea de promover la industria y protegerla contra lo que eran protecciones que había sobre todo en Europa, que era el gran comprador de poroto de soja en ese momento. Y bueno, acá está toda la evolución, se terminó estabilizando a partir de los 90 en un 3,5%, después bajó a 2, después bajó a 0, se recuperó a 2, bajó a 0, a 2 y ahora, bueno, está la posibilidad de ponerlo a 0 de nuevo. Me gustaría aclarar que esta evolución no incluye, y esto es algo más moderno, el impacto también de los diferenciales arancelarios que tiene el biodiesel y la cáscara. Como el biodiesel y la cáscara tienen impuestos de exportación menores al aceite y a la harina, de hecho el diferencial arancelario es algo mayor que esto que se ve acá. ¿Ok? Yo personalmente no estoy a favor de que el biodiesel y la cáscara tengan impuestos de exportación menores a que la harina y el aceite. Tiene que ser todo uniforme eso, porque si no entramos en todo ese jueguito del valor agregado donde se transfieren ingresos artificialmente de un sector a otro. La próxima, por favor.
Acá intenté hacer un resumen muy rápido de los distintos tipos de argumentos que se usan para justificar la existencia del diferencial arancelario. En el que yo estoy más convencido, y creo es el que sostengo, es que las retenciones uniformes graban el valor agregado erosionando la competitividad de la industria contra la exportación de materias primas. Eso está justificado matemáticamente en un artículo de Raúl Lende, que comparto sus conclusiones y que lo vamos a ejemplificar con algunos números más tarde. De esta forma, la industria termina pagando más impuestos por tonelada que la exportación de poroto. Entonces, por eso a mí me gusta decir que más que aplicar un diferencial, lo que tenemos es tener que tener un impuesto uniforme por poroto de soja exportado. Por cada poroto de soja exportado en forma de poroto, de aceite o de harina, tiene que haber un impuesto uniforme por tonelada y después que los exportadores y los industriales decidan cuál es el destino de esa soja. Lo que no tiene que haber es un impuesto diferencial donde se grava más a la industria que a la exportación de poroto de soja. Otro argumento, y en el que yo no creo como justificación del diferencial, es que el entorno proteccionista internacional, donde hay aranceles diferenciales en destino, donde se grava con menor impuesto a la importación las importaciones de poroto y con mayor impuesto a la importación los subproductos, eso genera un margen artificial en destino, entonces mucha gente aboga por el diferencial para compensar eso, yo creo que eso está mal. Y también ahora se beneficia mucho la industria en Brasil y en Estados Unidos por el subsidio que reciben los biocombustibles en esos orígenes, que hacen viable que esos países exporten harina más barato porque reciben una transferencia artificial de ingresos en la pata del aceite. Creo que el rol del gobierno argentino frente a esto no es poner un diferencial, sino negociar comercialmente para tratar de aplacar ese tipo de políticas. Y hay cosas constructivas que se podrían hacer para mejorar la situación de la industria argentina en esas negociaciones. Por ejemplo, abrir la puerta para que haya más soja EPA en Argentina, donde hay muchísima tierra que no se deforestó desde antes del año 2008 y que tendría que flexibilizarse la forma de justificar y de legalizar eso, cosa de que en vez de tener solamente 5 o 6 millones de soja EPA, que son equivalentes a 1 millón de toneladas de aceite, podamos tener 2 o 3 veces más. Que esa soja, aparte de poder entrar, entre con aranceles razonables, no con un arancel del 19% como pone Estados Unidos. Habría que restringir un poco esos criterios de sustentabilidad. Habría que buscar que China, aparte de comprarnos poroto, nos compre harina de soja. O sea, China es el principal consumidor mundial de harina de soja y no nos compra 1 kilo de harina de soja. Argentina tiene dos grandes pilares en sus exportaciones agroindustriales, harina de soja y maíz. Y China no nos compra ni harina de soja ni maíz. Bueno, estas son negociaciones que tiene que llevar a cabo el gobierno argentino. No se puede hacer entre privados como sugirió en algún momento Milei. Estas son típicas negociaciones diplomáticas donde hay que abrir las puertas negociando de gobierno a gobierno. Después hay un tema de calidad, que voy a explicar más tarde. Después hay un tema de logística y fletes. Después hay un tema de curvas de precios. Y después hay un tema de concentración y atomización de la demanda. Próxima, por favor. Acá hice el cuadrito básicamente para ejemplificar lo que dice Dende en su artículo. Y voy a explicar por qué a medida que suben las exportaciones se deteriora la posición de la industria. En el primer renglón tenemos los ingresos de la industria. Esto es arbitrario, puse números más simples, pues si no tendría que poner $500 y pico, qué sé yo, que lo hace más complejo. Entonces, supongamos que cuando los DEX, los impuestos de exportación son cero, los ingresos de la industria por exportar su producto son 120, los ingresos por exportar poroto son 100, eso nos deja un margen bruto de industrialización de $20, los costos totales son 14, que es probablemente un promedio de la industria argentina, un promedio bajo, probablemente sea un poquito más alto, eso me deja un margen neto industrial de $6, supongamos que el exportador tiene 3, eso quiere decir que la industria tiene $3 mejor que el exportador para industrializar localmente. Ahora, fíjense el efecto que genera tener un impuesto uniforme, tanto para subproductos como para el poroto de soja. Si ponemos 10% de impuesto, el margen bruto de molienda baja de 20 a 18 y la ventaja que tiene el industrial contra el exportador baja de $3 a $1. En la tercera columna, con 20% de impuesto, el margen baja a $16, o sea, tengo solamente $2 de margen neto y empiezo a ser no competitivo contra la exportación de poroto. Dejo de poder exportar rentablemente. Eso provoca que se contraiga la industria o que exporte con contramargen y eso genera, en mi opinión, una desindustrialización artificial provocada por los impuestos que son porcentualmente iguales, pero por unidad de tonelada
mayores para el lado de la industria porque los subproductos en general valen más que el poroto. Entonces creo que este cuadro representa rápidamente la situación por la cual, en la medida que subamos los impuestos a la exportación, si seguimos agregando 30, 40%, la situación es cada vez peor. Yo creo que empezamos a desindustrializar artificialmente al país. Entonces, lo que el diferencial busca de alguna forma, y no me gustaría hablar de diferencial porque creo que confunde más de lo que aclara, es igualar esa situación. Entonces, yo en vez de hablar de diferencial, me gusta hablar más de que tanto la exportación como la industria paguen un impuesto por tonelada de soja equivalente. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. El contexto internacional es muy complicado para Argentina. Todos los países que compran poroto argentino tienen aranceles diferenciales que promueven la industrialización en destino, gravando la soja a menor nivel que los subproductos. Eso pasa en China, pasa en Egipto, que han llevado en los últimos años casi el 100% del poroto argentino, y eso se está agravando todavía más porque hoy tenemos construcción de plantas nuevas en Irak, en Arabia Saudita y en Argelia, que van a agudizar ese problema porque van a hacer que esos países que han sido tradicionalmente parte del menú argentino de harina de soja nos dejen de comprar harina de soja y empiecen a buscar cada vez más poroto. Entonces eso va a debilitar todavía más a la industria porque va a perder un destino y va a tener un competidor más por el poroto. Y después Brasil y Estados Unidos, como dije antes, tienen, aparte de su ventaja natural por tener mercados domésticos muy grandes, están impulsando ahora con mandatos biodiesel y diésel renovable y de esta forma generan un mayor spread de oil meal que abarata artificialmente el precio de la harina y como Argentina es el principal exportador mundial de harina, toda esa exportación de harina adicional que van a hacer Estados Unidos y Brasil va a competir directamente contra Argentina, creando un marco internacional para Argentina muy poco proclive para una expansión futura y si algo más que nada más proclive a una retracción. Pero de vuelta, esto para mí no justifica el arancel, sino que justifica una negociación diplomática de lo argentino más inteligente, para ponerlo de alguna forma. La próxima, por favor. Acá hay un resumen solamente de la situación arancelaria en otros países. Por ejemplo, tomen China como ejemplo, grava el grano de soja por 3%, la harina en 5% y la soja en 9%. Pero aparte de eso, China no compra harina de soja por definición. China geopolíticamente no compra harina de soja no solamente de Argentina, sino de ningún país. ¿Ok? La siguiente, por favor. La calidad. Este es un tema muy interesante porque si llevamos al extremo que no existiera la industria, solamente para ejemplificar, no porque pienso que eso va a pasar, habría muchas veces problemas de calidad muy graves. En años con clima adverso, la calidad argentina se deteriora y surgen problemas de brotado verde que la industria logra ir mezclando y acomodando, mientras que la exportación no estaría en condiciones generalmente de aplicar eso. Después hay otro tema que es más estructural. El poroto argentino es a nivel mundial de peor calidad a nivel de exportación. Si uno hace un ranking de calidades, uno se encuentra que Brasil tiene la mejor calidad. En Brasil hay dos segmentos, el norte, que es el Rolls Royce, porque tiene mayor contenido de aceite y de proteína. Después, seguido por el sur de Brasil, seguido por el Golfo de Estados Unidos, seguido por el Pacífico de Estados Unidos, que es la soja de los lagos que sale hacia el oeste, y último Argentina. Hay un solo momento en el año que la soja del Pacífico y la soja argentina no sufre problemas de calidad y es cuando la compra la reserva china. La reserva china no castiga la calidad esa porque la compra para hacer almacenaje de largo plazo. Y como sale con poca humedad y sale con poca materia extraña, es más apropiada para hacer un carry de largo plazo. Entonces ese es el único momento donde la soja argentina no sufre. Si no, la soja argentina tiene que ir a un descuento sustancial contra otros orígenes para ser exportada. Si la Argentina no pudiera industrializar y vender la soja en su forma de harina, tendría que vender un descuento adicional ese poroto. La industria a través del descascarado y el blend con soja importada, o sea, logra mejorar la calidad de la soja argentina para llegar a estándares mínimos en los mercados sin tener que pagar descuentos, que sería el caso que salga como poroto solo. La próxima, por favor. Logística y fletes. Esta es muy interesante. La harina, que se embarca básicamente en el river, se embarca de una forma que sale directo a destinos, entonces no sufre costos adicionales. Si tuviéramos que exportar los 50 millones de toneladas de poroto de soja como poroto,
Todas las exportaciones de poroto de soja se hacen en Panamax. Cuando uno exporta en Panamax, tiene que cargar en upriver 40, 45 mil toneladas en el río y después completar con 15, 20 mil en el sur. No hay suficiente soja en el sur para hacer ese top-off. Entonces habría que mover soja desde el norte al sur con costos que tendrían que terminar impactando en un menor FOB relativo de la parte de upriver. Entonces, esa soja que se exporta desde upriver como soja tiene que de alguna forma compensar esos costos adicionales que se dan en el sur. Entonces, el hecho de que exista la posibilidad de exportar parte de la soja como poroto le da mucho más fluidez logística. ¿Ok? La próxima, por favor. Este es otro tema que es muy importante. Si uno exportara solamente poroto, uno exportaría poroto argentino, abril, mayo, junio, julio, agosto, y después empezaría a competir contra la soja norteamericana. Entonces uno experimentaría una curva de precios como vemos acá en color anaranjado. Tendríamos el mercado invertido a partir de octubre. Cuando uno exporta en forma de subproductos, el carry del mercado nos defiende de eso y le da la posibilidad al productor de tener un mercado en carry y mucho más fluido a lo largo de todo el año. Entonces, esto es lo que da la posibilidad de vender a fijar y pricear a lo largo del año. Si estuviéramos solamente concentrados en exportación, tendríamos una ventana de tiempo mucho más restringida y si no los precios empezarán a bajar. Esto que ha sido muy importante se va a empezar a deteriorar. ¿Por qué se va a empezar a deteriorar? Porque Estados Unidos, fruto de las políticas de biocombustible, va a empezar a exportar mucha más harina a partir de octubre y de alguna forma a lo mejor también invierte o le pone un techo al carry de la curva de precios de harina. La próxima, por favor. Acá vemos, por ejemplo, cuál es el pattern de exportación del poroto que está en azul, que hace su pico en mayo y junio, y después vemos el pattern de poroto está en verde, que hace su pico en mayo y junio y después colapsa, ¿ok? Porque empieza a competir más que nada contra Estados Unidos y contra Brasil, mientras que las exportaciones de harina son mucho más equilibradas a lo largo del año. La última, por favor. Y acá un poco la conclusión. ¿En cuál escenario Argentina y por ende los productores argentinos tienen un mejor P por Q, un ingreso total? Exportando soja y o subproductos todo el año en condiciones competitivas a un amplio conjunto de países, porque los compradores de harina son 70, los compradores de aceite son 40 y los compradores de poroto de soja son básicamente uno, que es China, o exportar soja de baja calidad, que va a hacer que tengamos que descontar los precios en una ventana de precios muy restringida que no nos va a permitir capturar el carry, con una logística poco eficiente porque va a haber que castigar los precios de upriver a un solo país comprador. Yo creo que esta es la lección de alguna forma y por eso es importante para mí no debilitar artificialmente a la industria porque de esa forma le vamos a quitar al productor herramientas de marketing que lo va a terminar perjudicando. Bueno, esa es un poco mi postura. Bueno, antes de pasarle la palabra a Daniel, que está escuchando atentamente, déjame decir algo. Yo te escuché otra vez y cada vez me convenzo más. Vos no estás defendiendo el diferencial. En realidad lo que estás diciendo es que no tiene que haber derechos de exportación, porque lo que ocurre es que si no hubiera derechos de exportación, la producción de soja sería el doble o el triple de lo que efectivamente es hoy en la Argentina y no habría problemas para nadie. Me parece que ahí está el problema. Si la industria aceitera, por diferentes circunstancias que vos explicaste, y yo las comparto totalmente, en cuanto a las dificultades que tiene para competir, al sobredimensionamiento que tiene la industria, como consecuencia de las políticas, entre ellas el diferencial que se vino aplicando desde históricamente la década del 70, una industria que se sobredimensionó mientras que hubo una producción que no creció igual. Y entonces hoy esa producción tiene que pagar inclusive la ineficiencia de esa industria que se sobredimensionó porque tiene un mayor costo, lo hablábamos los otros días, a menor capacidad de procesamiento o a mayor capacidad de procesamiento respecto a la evolución, los costos fijos aumentan mucho más, la incidencia, por todo eso, pero no entiendo por qué tienen que ser los productores los que carguen con el castigo de soportar esa, entre comillas, debilidad de la industria aceitera argentina hoy. Es que yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que si la retención fuera cero, no tiene que haber ningún diferencial. Y por eso no me gusta hablar de diferencial. Yo por lo que abogo es porque haya un impuesto que sea igual en dólares por tonelada de soja para exportar poroto o para que sea industrializado. Yo creo que el impuesto tiene que ser el mismo. O sea, por ejemplo, el impuesto es $10, bueno, compite la exportación y la industria, y el que le pueda agregar más valor a partir de eso
se queda con el poroto. Lo que para mí no tiene sentido es cobrarle a la industria un impuesto adicional que le quita competitividad y genera una desindustrialización artificial. Creo que el enfoque de diferencial, hablar de diferencial, complica la discusión. Para mí, si tiene que haber un impuesto, porque el gobierno políticamente decide gravar al sector, lo tiene que grabar de una forma donde no perjudique a la industria, aparte de todo el perjuicio que ya le está generando al productor, que es el más perjudicado de todos, sin duda, con este tipo de retenciones.